Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. 23 de septiembre de 1943, en un ryokan cerca de Kioto, solté un suspiro mientras me sumergía en el humeante onsen exterior, sintiendo como la fatiga acumulada de antaño se escurría como una esponja al escurrirse. Frente a mí, Bisa se sumergió hasta el cuello, canturreando de satisfacción. Me maravillé con el paisaje desde nuestras aguas termales, situadas en una montaña cerca de Kioto. Las ondulantes montañas nos brindaban una sensación de tranquilo aislamiento, aislándonos del bullicio de los ajetreados suburbios y metrópolis. El viento traía el sutil aroma del rocío matutino, que me animó. Abajo, vi un tanuki regordete dormitando entre un montón de hojas. Fue una gran idea quedarme 2 noches en este ryokan enclavado en las montañas. Ni siquiera tuve que pagar. Como muestra de amistad, el emperador había insistido en reembolsarme cualquier gasto que hubiera hecho en Akitsushima durante mi luna de miel. ¿Sabes? El dueño de esta posada me dijo que sumergirse en aguas termales puede ayudar a aliviar la rigidez muscular, mejorar la circulación e incluso mejorar el estado de la piel, dijo Bisa, poniéndose una mano en la mejilla. ¿Te preocupa tu piel? Aunque parezcas una abuela anciana y arrugada, siempre serás hermosa para mí, solté. Cuando Bisa me devolvió la mirada, me di cuenta de que quizá no fue prudente pronunciar esas palabras. Intentando corregir mi error, continué. O sea, siempre te ves joven, así que no tienes que preocuparte por la edad, la flacidez, las canas, las arrugas prematuras ni nada por el estilo. Sentí como si mi elocuencia hubiera bajado varios niveles. Dije lo que quería decir. Aunque ya rondaba los 30, una edad en la que muchas mujeres empezaban a preocuparse contraproducentemente por sus arrugas faciales y el color de su piel, la apariencia de Bisa apenas ha cambiado desde que terminó la Primera Gran Guerra. Sin saber su edad, se podría suponer fácilmente que rondaba los 20. Pensándolo bien, la mayoría de los magos que conocía nunca aparentaban su edad. El caso de Elia era similar al de Bisa, dado que tenían la misma edad. La mayoría de los antiguos miembros del 203O, como Weiss, Koenig y Neumann, aparentaban 20 y tantos años, a pesar de estar bien entrados los 40. ¿Ser mago podría realmente ralentizar el envejecimiento y aumentar la esperanza de vida? ¿Podría tener alguna base la investigación del señor Muller sobre la esperanza de vida de los magos? Eso explicaría por qué la gente me confundía con un adolescente a pesar de tener casi 30 años. Pero los magos han existido desde tiempos inmemoriales. Según mis breves lecciones militares sobre la historia de la magia en este mundo, su existencia se ha documentado desde la civilización del Valle del Indo. Incluso hubo historiadores antiteístas que teorizaron que Jesucristo era un mago que usaba su magia para engañar a la población. Seguramente un fenómeno como el antienvejecimiento ya se comprendería bien. ¿Por qué los magos solo empezaron a envejecer lentamente desde principios del siglo XX? Bueno, eso no fue un misterio que yo tuviera que resolver. Se lo dejaré a magos especializados con la experiencia para realizar investigaciones empíricas sobre el tema. Parecía que mi intento de calmar la ira de Bisa había funcionado, pues su expresión se suavizó. Se metió en el agua para sentarse a mi lado y puso sus manos sobre mis hombros. Pensando que estaba a punto de hacer algo juguetón, estaba a punto de recordarle que las relaciones íntimas estaban prohibidas en el onsen cuando, de repente, sus manos se dispararon como anacondas gemelas, me pellizcaron las mejillas y tiraron. ¡Ay, ay, ay! Bisa, lo siento, chillé. Unos momentos después, me acaricié las mejillas hinchadas y rojas, brutalmente apretadas por las manos de Bisa como venganza por mi locura. 3 de octubre de 1943, Nevada, Estados Unidos, después de una noche rápida de juego por diversión en Las Vegas, decidimos regresar a nuestra habitación en el Golden Gate Hotel y Casino. A diferencia de la mayoría de los que frecuentan los casinos, habíamos ganado más de lo que habíamos perdido. Ni siquiera tuve que hacer nada. Fue Bisa quien jugó. Su cara de póker era, sinceramente, impecable. Incluso conociéndola desde hacía 2 décadas, no notaba ningún tic facial cuando jugaba. Sus faroles eran impredecibles e imperceptibles, lo que le permitía ganar la mayoría de sus partidas. Casi me dio pena por sus oponentes. Sin embargo, conocían los riesgos y aún así decidieron volver a jugar más rondas después de perder el dinero de media semana. En total, Bisa ganó unos $200 jugando 8 rondas de póker. Un botín bastante decente. Con nuestro sueldo, no necesitábamos dinero extra para viajar.
Así que terminamos donando el dinero ganado a un orfanato al azar en Las Vegas. Al llegar a nuestra habitación, una empleada llamó a la puerta con un sobre en la mano, con la vista fija en la puerta y lejos de nosotros. Tosí cortésmente para llamar su atención. La empleada se dio la vuelta de inmediato, con expresión nerviosa, probablemente avergonzada por no habernos visto detrás de ella mientras tocábamos la puerta sin darnos cuenta. Canciller de Gurechav y vicecanciller Serebreyakov de Gurechav. Vine a entregarles esta carta. Quien me la entregó era militar. Un coronel, creo. Dijo que los altos mandos militares agradecerían que les dieran la oportunidad de mostrarles algo. Se la estaba entregando, pero no sabía que estaban fuera. La empleada, una pelirroja bajita de 20 y pocos años, tartamudeó mientras nos entregaba la carta con ambas manos. Gracias, dije mientras le quitaba la carta, mirando la etiqueta de empleada que llevaba en el pecho. Bárbara. Antes de que se marchara, le tomé la mano. Por tus servicios, Bárbara. Si alguien nos entrega cartas la próxima vez, puedes pasarlas por debajo de la puerta en lugar de entregárnoslas personalmente. Sonreí con dulzura mientras sacaba generosamente un billete de $5 y se lo entregaba. Eso equivalía a un día de sueldo para un camarero de hotel en aquella época. No hay problema, señora. Solo hago mi trabajo. Cumplo con las normas del hotel. La chica se sonrojó profusamente mientras salía corriendo. Una vez fuera del alcance del oído, Visa me dio un codazo y dijo con voz burlona: no me hagas preocuparme por perderte con mujeres más jóvenes, ahora. La miré confundida. ¿Qué era eso? Sinceramente, incluso después de casi 3 décadas viviendo como una sola, sigo sin entender cómo piensan otras mujeres. En ese momento, las puertas de las 2 habitaciones contiguas a la nuestra se abrieron y 4 miembros de nuestro equipo de seguridad salieron en fila. Neumann, su jefe, me saludó. Nada inusual en las últimas 3 horas, señora, informó. Asentí con la cabeza antes de entrar en la habitación de hotel con Visa. Una vez en la intimidad de la habitación, saqué la carta del sobre y comencé a leerla con mi esposa. La carta era, efectivamente, del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Nos invitaban amablemente al aeródromo del Ejército de Las Vegas para presenciar una demostración del último desarrollo de su rama de aviación en combate práctico, que se celebraría en 2 días. El propio presidente Roosevelt estaría presente. Hablé de la decisión con Visa. Estábamos allí para disfrutar de nuestra luna de miel, no para actuar en ningún cargo oficial. Estados Unidos seguramente también lo sabía, pues se habían mantenido muy respetuosamente alejados de nosotros, tras enviarnos solo esta carta. Sin embargo, sentía muchísima curiosidad por lo que el único país del mundo capaz de superar a los estados imperiales en capacidad industrial había tramado mientras mi continente natal estaba sumido en la guerra. Si quería convertir a los estados imperiales en una superpotencia, necesitaban superar a sus rivales militarmente. El aeródromo militar de Las Vegas también estaba a poca distancia en coche de nuestro hotel, así que no nos supondría grandes inconvenientes. Al final, acordamos tomarnos un día libre de nuestra luna de miel para ver la demostración militar en el aeródromo militar de Las Vegas. Como solución, Visa me obligó a comprar entradas para ver Oklahoma. En Broadway. 5 de octubre de 1943, aeródromo del Ejército de Las Vegas, el presidente Roosevelt observó pacientemente al canciller de Gurechav y al vicecanciller Serebreyakov de Gurechav subir las escaleras de la plataforma de observación temporal. Tras él se encontraban el secretario de guerra, Henry L. Stimson, el mayor general Dwight D. Eisenhower y el teniente general Henry H. Arnold. Todos ellos habían contribuido significativamente a la organización de esta demostración. Para su seguridad, se encontraban a su alrededor 8 hombres del servicio secreto, todos magos altamente entrenados y equipados con orbes de computación tipo 97, vendidos a Estados Unidos unos años antes. Buenos días, señor presidente. Espero que se encuentre bien de salud, dijo el canciller, extendiendo la mano a modo de saludo, la cual aceptó cortésmente. De hecho, no gozaba de buena salud. Su médico personal le había informado que, además de sus piernas inválidas, sufría de hipertensión arterial y cardiopatía hipertensiva. Su médico le había aconsejado reducir su carga de trabajo y estrés para evitar un infarto o un derrame cerebral. Sin embargo, debía aparentar buena salud ante la nación, lo que también implicaba sembrar la misma ilusión en los estados imperiales. Nunca he estado mejor.
Confío en que ustedes dos hayan disfrutado de la hospitalidad de los Estados Unidos, preguntó. La vicerrectora Serebryakov de Gurechav habló. Por supuesto. La gente aquí es muy amable y servicial. Nuestras experiencias han sido muy satisfactorias. Me alegra que hayan podido dedicar un tiempo a ver esta sencilla demostración de nuestro ejército. Los chicos de la Fuerza Aérea han estado preparando un espectáculo espectacular, dijo, señalando una zona vallada a 3 kilómetros del aeródromo. Su plataforma de observación les permitía una vista despejada. Tras las vallas, se alzaba un pequeño bosque de hayas de 4 hectáreas. Un pequeño lago ocupaba el centro del bosque. Cerca del bosque se instalaron numerosos vehículos antiguos, incluyendo 2 tanques obsoletos fabricados hace 20 años. Todos estos vehículos se habían considerado desechables por su redundancia o mal estado, por lo que se utilizaron para esta prueba. Alrededor y dentro de los vehículos se colocaron figuras de cartón que representaban a seres humanos. Todo el montaje cubría un área circular de unos 900 metros de diámetro. ¿Cuándo comenzará la manifestación?, preguntó el canciller de Gurechav. Yendo al grano, como era de esperar de un veterano. Di la señal a los chicos para que siguieran con la demostración cuando el guardia de entrada nos informó por radio que habían entrado al aeródromo. Los aviones despegaron hace media hora. Ya deberían estar dando vueltas, dijo el teniente general Arnold, mirando hacia el este. Ah, ahí están. En el horizonte oriental, 7 bombarderos Consolidated B-24 Liberator, volando en formación, volaban a una altitud de 20,000 pies. El clima casi despejado les permitió ver claramente el avión que se aproximaba. Introducido en la Fuerza Aérea el año pasado, el B-24 ofrecía mayor velocidad de crucero, mayor alcance y una carga de bombas mucho mayor en comparación con su contemporáneo, el Boeing B-17 Flying Fortress. Sin embargo, esto implicaba un techo de carga más bajo y mayor fragilidad al recibir fuego antiaéreo enemigo. Se había considerado usar el B-17 para esta demostración, pero el mando optó por el B-24 debido a su mayor carga de bombas. También existía el B-29 Super Fortress, pero el avión aún se encontraba en fase de prueba. Pasarían algunos años más antes de que se pudiera fabricar el B-29 en cantidades suficientes y comenzar a descontinuar el B-24. ¿Cuál es su velocidad?, preguntó el vicerrector Serebryakov de Gurechav. 355 km por hora en cruceros de larga distancia. Pero pueden alcanzar hasta 480 km por hora en ráfagas cortas. El Consolidated B-24 Liberator es solo 16 km por hora más lento que el B-17, pero tiene un alcance máximo un 40% mayor. Presumió el mayor general Eisenhower. ¿No es eso todavía un poco más lento que un mago que usa un orbe de doble núcleo?, señaló el vicerrector. Sí. Pero el B-24 puede alcanzar una altitud de 7.670 metros. Ningún mago puede alcanzar una altitud suficiente como para representar una amenaza, ni volar casi 4.800 kilómetros. Por muy bueno que sea su orbe. Eisenhower tosió con torpeza. Por supuesto. Serebryakov simplemente asintió. Rosenfeld se preguntó brevemente si ella tendría información que contradijera lo que Eisenhower afirmaba. No era ningún secreto que los estados imperiales poseían el orbe de computación más avanzado del mundo, el tipo 99, aunque nadie fuera de OCEF conocía sus parámetros superiores. Esta invitación enviada a la pareja de recién casados no fue un capricho. Fue un plan deliberado para mostrarles las capacidades aéreas mejoradas de los Estados Unidos. La demostración de hoy pretendía darles una imagen de la fuerza de los Estados Unidos y servir como argumento de venta para los vehículos y armas que exhibían. Además, habían decidido enviar la invitación durante la luna de miel de la pareja para aislarlos de cualquier asesor militar que pudiera detectar fallas en la demostración. Como una de las múltiples estrategias para sacar a su país de la Gran Depresión y estimular la economía, Rosenfeld decidió seguir el ejemplo de Gurechav durante sus primeros años como canciller de Germania. Como parte del New Deal, ordenó una amplia iniciativa de desarrollo de infraestructuras, centrada en la construcción de superautopistas que abarcaran todo el país, con el objetivo de crear empleo, conectar el país y facilitar la circulación de mercancías y personas. Este impulso para la construcción de una amplia red de autopistas también contó con el respaldo de empresas automotrices como Ford, General Motors y Chrysler. También se incluyeron otros proyectos de infraestructura, como presas, edificios públicos y puentes, aunque con menor énfasis.
Sin embargo, con tal aumento del gasto público, el presupuesto nacional registraba un déficit, lo que obligaba al gobierno a incurrir en una mayor deuda pública. Estados Unidos podía pedir prestado a otros países, pero Roosevelt prefería no estar en deuda financiera con otro país si fuera necesario. Imprimir dinero también era una opción, pero todos habían visto lo bien que le había ido a Germania. Por lo tanto, había llegado a una solución cautelosa tras observar atentamente los cambios en la política internacional. Pato y Joseph se preparaban para un enfrentamiento en el futuro. Actualmente, estas dos facciones se conformaban con librar guerras indirectas en el continente Surinam, pero una guerra real siempre era una posibilidad. El mejor resultado para los Estados Unidos era mantener la neutralidad y mantenerse alejados de cualquier conflicto destructivo. Estados Unidos debía preservar su capacidad industrial y evitar una disminución innecesaria de su población en una guerra. Sin embargo, también debía beneficiarse de los conflictos que estas dos facciones fomentarían en todo el mundo. Tras el fin de la hipotética guerra entre Pato y Joseph, Estados Unidos estaría en una posición privilegiada para intervenir, establecerse en nuevos mercados extranjeros y posicionarse como la nueva hegemonía mundial. Como uno de los pasos para lograr este objetivo, había propuesto que Estados Unidos comenzara a vender equipo militar tanto a Pato como a Joseph para obtener una ganancia considerable y compensar el déficit presupuestario, a la vez que beneficiaba a las empresas privadas responsables de la fabricación de vehículos y equipo militar. La venta de sus helicópteros a Pato fue el primero de estos acuerdos. Al ser una aeronave de despegue vertical, el helicóptero era perfecto para el reconocimiento y el despliegue rápido en zonas con terreno llano, lo que normalmente impediría el despegue y aterrizaje de aeronaves convencionales. Además, podían volar a menor altitud, lo que dificultaba su detección por radar. Estas características lo convertían en el helicóptero ideal para el combate en las densas selvas tropicales y la vegetación de algunas de las colonias de Pato. Y ahora, le estaba presentando a de Gurechav el B-24, el bombardero más avanzado de Estados Unidos, junto con un arma secreta que la Universidad de Harvard desarrolló recientemente. A medida que los B-24 se acercaban, una nube inusual se cernía sobre el campo de pruebas, impidiendo su visibilidad aérea. Normalmente, esto obligaría a los pilotos a calcular conjeturas o incluso a dar la vuelta para lanzar sus bombas una vez que la nube hubiera pasado. Afortunadamente, se había previsto la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas. A medida que los B-24 se acercaban, se observaron varias figuras saltando de los aviones y volando por delante de ellos a menor altitud. Magos. Adelantándose a los bombarderos, se coordinaron para proyectar una enorme ilusión de tablero de objetivos a una altitud de 3000 metros, lo que permitió a los pilotos saber exactamente a dónde apuntar. ¿Copiar mis métodos descaradamente? ¡Qué poco original!, dijo de Gurechav arrastrando las palabras. Seríamos tontos si descartáramos una táctica tan efectiva simplemente porque no la ideamos nosotros, dijo el mayor general Eisenhower. Al acercarse los bombarderos B-24 al objetivo, sus bodegas de bombas se abrieron. 2 bombas de 1360 kilogramos se dispararon desde cada bodega, con un breve intervalo de disparo. ¿Un compartimento doble para bombas?, comentó de Gurechav. Sí. El B-24 tiene el doble de capacidad de carga de bombas que el B-17. Puede transportar hasta 3600 kilos de bombas en misiones, dijo el teniente general Arnold, anunciando otra característica clave del B-24. Ya veo, dijo de Gurechav, sin impresionarse. ¿Podría su ejército tener un bombardero aún mejor guardado? Sabía de sus cazas a reacción, unos que superaban a cualquier caza estadounidense. Pero las últimas observaciones no han reportado ningún bombardero equipado con tecnología de propulsión a chorro. Las 6 bombas cayeron en un círculo irregular alrededor del pequeño bosque, impactando el suelo y provocando explosiones atronadoras como el martillo de Dios. Los efectos devastadores eran evidentes. Los vehículos en las zonas de prueba, incluidos los tanques, habían quedado reducidos a escombros carbonizados y fueron arrojados por las explosiones como juguetes desechados. Las figuras de cartón que pretendían representar humanos habían quedado reducidas a cenizas, y la posibilidad de resultados similares a los de los soldados reales flotaba en el aire. Es un bombardeo impresionante. Y de gran precisión. ¿Perdonaron el bosque a propósito?, preguntó el vicerrector. El bosque es para nuestra nueva ama. Una sustancia química descubierta en los laboratorios de Harvard, dijo el secretario Stimson, señalando hacia el noreste.
Solo un B-24 volaba hacia el lugar de pruebas y llevaba el arma recientemente desarrollada que Roosevelt esperaba que pudiera convencer a de Gurechav de aflojar los cordones de la bolsa de los estados imperiales. Tras haber pasado la nube intrusa, el bombardero solitario tuvo una vista clara del bosque. Su bodega de bombas se abrió, pero en lugar de 2 bombas individuales, se lanzó un grupo de bombas más pequeñas, previamente sujetas por una red. Estos dispositivos eran diminutos en comparación con las bombas de 1800 kilos anteriores, cada una con un peso de tan solo 45 kilos. Si se tratara de munición convencional, estas bombas podrían causar algún daño a un bosque, pero difícilmente lo devastarían sí. La primera bomba que impactó el suelo falló el bosque por unos 6 metros. Pero en lugar de explotar en una bola de fuego de calor y metralla, la bomba estalló en largas lenguas de llamas abrasadoras que se extendieron, avivadas por ráfagas de viento. El fuego se extendió a decenas de metros del lugar del impacto, adhiriéndose a los árboles en los límites del bosque como pegamento. Las demás bombas cayeron sobre el bosque como una lluvia de meteoritos mortales. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, cada bomba desató un pequeño rincón del infierno. El infierno incluso desafió el sentido común, ya que incendió la superficie del lago, ardiendo sobre el agua durante más de 20 segundos. Roosevelt echó un vistazo a los rostros de la canciller de Gurechav y su esposa, evaluando su reacción. Sus expresiones impasibles no le dieron ninguna pista de si la exhibición las impresionó o no. ¿Acaso no las impresionó? ¿O acaso el ejército de los estados imperiales ya había inventado algo que albergaba una destructividad aún mayor? Apreté los labios. Los Estados Unidos no se habían quedado de brazos cruzados mientras Europa estaba en guerra. Dado que han replicado con éxito nuestras tácticas de usar magos para mejorar la precisión de los bombardeos, debieron de estar observando y registrando diligentemente las estratagemas empleadas por ambos bandos en la Segunda Gran Guerra. Hice todo lo posible por mantener la cara impasible y no parecer nervioso mientras el bosque era consumido por el infierno como un hombre hambriento devorando su comida. En cuestión de minutos, el bombardeo de un solo bombardero convirtió un bosque rebosante de vida en un campo sin vida. Si los soldados se hubieran escondido allí, todos habrían quedado como cadáveres carbonizados y humeantes. El viento traía el olor del material incendiario dentro de las bombas, un olor similar a la gasolina, pero con un toque a plástico quemado. No fue difícil deducir la verdadera intención de Estados Unidos de anunciar sus vehículos y armas militares. Y como técnicamente se trataba de una visita informal y no oficial, considerando que estaba de vacaciones, la cobertura mediática del evento sería inexistente. Otros países jamás sabrían que estaba allí para ver la demostración de las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos. La sustancia que contienen esas bombas fue inventada por un equipo de químicos de Harvard. La llamamos napalm. Se adhiere y quema prácticamente cualquier cosa. Con ella, cualquier avión se convierte en un dragón. Roosevelt presentó el arma. No podía permitir que el apato se hiciera con el napalm, al menos mientras durara la guerra de Annam. El número de bajas entre los anamitas sería devastador una vez que los francos pudieran lanzarles napalm. Sin mencionar que los bombardeos masivos eliminarían el follaje, que ha sido una ventaja para la guerra de guerrillas anamita. A mi lado, Visa tenía una expresión de aburrimiento. Desde su punto de vista, el napalm palidecía en comparación con nuestro arsenal nuclear. Sin embargo, las circunstancias en las que se justificaba el despliegue de una bomba nuclear eran extremadamente limitadas, mientras que el napalm podía emplearse con liberalidad en diversas situaciones de combate. Además, un bombardeo sostenido con napalm podía ser tan letal como una sola bomba atómica. En mi mundo, el bombardeo incendiario de Tokio con napalm había causado la muerte de unas 100.000 personas, una cifra mayor en comparación con el bombardeo atómico de Nagasaki. Considéreme interesado. ¿Cuánto puede producir? Le pregunté a Roosevelt. El hombre dirigió una mirada significativa a su secretario de guerra. 40.000 libras al mes. Podemos venderlas por peso o por bomba incendiaria estandarizada. Lo que usted prefiera, señora canciller, respondió el secretario Stimson. La afirmación de que Estados Unidos solo podía producir menos de 20 toneladas de napalm al mes probablemente era una tontería. Esa cifra era demasiado minúscula para la capacidad industrial de un país como Estados Unidos. Apuesto a que guardaban algo para vendérselo a la OPA. En cualquier caso, un barril de napalm en nuestras manos era uno que la OPA no podía usar para lanzarlo contra los anamitas. Además, podríamos usar ese napalm en algún momento. Llámame después de mis vacaciones y dime tu precio, dije. Roosevelt asintió satisfecho con mi respuesta.
¿Y los terroristas?, preguntó el secretario Stimson, esperanzado. Desafortunadamente no estoy interesado, rechacé. Aunque el B-24 era un avión aceptable para la época, no era algo que necesitara. Con su gran alcance y alta capacidad de bombardeo, era más adecuado para combatir en guerras en el Pacífico o el Atlántico, donde era necesario cubrir grandes distancias sin zonas de aterrizaje adecuadas a la vista. El bombardero actual de la Luftwaffe era el Junkers Ju-88, un avión versátil empleado en una amplia gama de funciones. Podía utilizarse como bombardero en picado, avión de reconocimiento o incluso caza nocturno. Su velocidad de crucero era incluso superior a la del B-24, con 370 km por hora, aunque su velocidad máxima era inferior. En cuanto a alcance y carga de bombas, el B-24 superaba ambos aspectos. La carga de bombas del Ju-88 era menor que la del B-24, y su alcance operativo era de tan solo 1.700 kilómetros. Aunque había que reconocer que el Junkers Ju-88 empezaba a notar su antigüedad, seguía siendo perfectamente apartamento para combatir en Europa. Además, incluso con su alta carga de bombas, el B-24 no pudo lanzar una bomba atómica. Nuestra bomba atómica más ligera pesaba 5 toneladas, muy por encima de la carga máxima del B-24. Para misiones especiales como un bombardeo atómico, nuestro ejército construía aviones a medida. Estos bombarderos especializados sacrificaban velocidad, comodidad y maniobrabilidad a cambio de un alcance mucho mayor y una única bodega de bombas capaz de albergar una bomba nuclear. Sin embargo, debido a los altos costos de producción y la instalación de una línea de producción, no pudimos fabricarlos en masa. La última vez que revisé, solo teníamos 3 aviones capaces de realizar bombardeos atómicos. Cualquiera de estos aviones dañado o en mantenimiento rutinario reduciría considerablemente la capacidad de los estados imperiales para implementar la disuasión nuclear. Eso no significaba que no estuviéramos desarrollando nuestros propios bombarderos más avanzados. Sin embargo, nuestros altos mandos militares estaban más interesados en construir un bombardero con turborreactor que un bombardero pesado de hélice de mayor rendimiento. Nuestro primer bombardero a reacción, el Arado AR-234 Blitz, entró en producción hace 3 meses, si bien su velocidad de crucero de 690 km por hora superaba con creces a cualquier bombardero existente, presentaba varias desventajas. Debido a su pequeño tamaño como bombardero ligero, su carga de bombas de 1500 kilogramos era francamente escasa. Incluso con solo un tercio de su carga máxima, su alcance seguía limitado a 1500 kilómetros. Por eso, lo que me interesaba no era el B-24, sino su primo, el B-29 Super Fortress, mucho mejor. Aunque era relativamente lento, su alcance era enorme. Un B-29 sin carga podía cruzar el Atlántico con facilidad. Además, podía transportar hasta 9 toneladas de bombas. El B-29 Super Fortress era, de hecho, el único modelo de avión capaz de lanzar armas atómicas en combate, tras haber sido el avión empleado para liberar al Fat Man y a Little Boy. Si pudiera comprar una flota de B-29, podría estar seguro de la capacidad de los estados imperiales para desplegar armas atómicas en cualquier momento. Si no he perdido el recuerdo del desarrollo tecnológico durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya debería estar fabricando el B-29. Como no lo exhibían, supuse que me lo estarían ocultando para mantener su ventaja tecnológica en la aviación. ¡Qué astuto! Sabían que el B-24 pronto quedaría obsoleto por el B-29, así que decidieron venderme su inventario. Después, presentarían el B-29, un bombardero muy superior, lo que me obligaría a comprar el nuevo bombardero o a aceptar productos de inferior calidad mientras Pato compraba el B-29. Una estrategia astuta para asegurar la repetición de contratos. Una vez con la obsolescencia, y otra con la superioridad. Por suerte, descubrí sus tácticas y me negué a dejarme engañar. Planeaba dejar pasar el B-24 y esperar a que anunciaran públicamente el B-29. Si insinuaba que sabía de la existencia del B-29, algo que seguramente se mantendría en secreto, el gobierno estadounidense sospecharía de la presencia de mis espías en su red, que no existía. No quería causar malentendidos tan desafortunados. ¿Sería impertinente si le pidiéramos una razón? Si la demostración no le ha dado suficiente información sobre las capacidades del B-24, también podemos mostrarle el interior y la aviónica del avión, dijo el teniente general Arnold. No hace falta. Aunque adecuado y relativamente avanzado, simplemente creo que el B-24 no es excepcional.
Mi país tendrá que pasar. Rechacé la oferta con un gesto. Después de la educada salida de Degurechav y su esposa del aeródromo, Rosenbelt se dispuso a conversar con su personal. Entonces, ¿qué opinas de sus reacciones?, preguntó. Todos hemos visto su indiferencia con el B-24. Esto prácticamente confirmó que los estados imperiales tienen bombarderos más avanzados en su arsenal, murmuró el mayor general Eisenhower. Simplemente no sabemos qué tan avanzados son. ¿Insinúas que también han implementado con éxito el motor turborreactor en bombarderos pesados? Pero sin duda fabricar motores a reacción para un bombardero pesado sería una tarea muy distinta a instalarlos en un caza. Presentaron sus cazas a reacción el año pasado. Sería realista que ya hubieran producido bombarderos ligeros a reacción, pero sería inviable que ya estuvieran fabricando bombarderos pesados, dijo el teniente general Arnold. Podrían haber estado trabajando en varios proyectos simultáneamente en lugar de abordar cada uno secuencialmente, señaló el secretario Stimson. Independientemente de su nivel de desarrollo actual, es evidente que Estados Unidos se encuentra rezagado respecto a Pato y Joseph en cuanto a aeronaves a reacción. No podemos permitirnos el lujo de estar tecnológicamente subdesarrollados en ningún área si queremos ser el principal proveedor de armas del mundo, añadió Rosenbelt. El desarrollo de los aviones a reacción en Estados Unidos estaba aún en sus primeras etapas. Su primer caza a reacción, el Bell P-59 Aerocomet, era un avión de baja potencia que sería destrozado si se enfrentara al Messerschmitt 262 o al Gloster Comet. Tuvieron que empezar de cero y explorar otra opción con un diseño diferente de caza a reacción de lo que, mientras que el Aerocomet estaba previsto que se convirtiera en un avión de entrenamiento. Bueno, ya sabe cómo es, señor. Siempre nos vendrían bien más recursos para la Fuerza Aérea, dijo el teniente general Arnold, en una llamativa solicitud de fondos adicionales. Rosenbelt suspiró y se tapó la nariz. Un problema tras otro. Primero, Ford amenazó con separarse del Partido Demócrata y fundar su propio partido político si su empresa no se convertía en el fabricante exclusivo de sus bombarderos Boeing, y ahora esto. Bien, intentaré convencer al Congreso para que apruebe más financiación para la Fuerza Aérea. Al menos decidió comprar el Napalm. Aunque no esperaba que comprara todas nuestras existencias. De haberlo sabido, habría asignado más recursos a la producción de Napalm. El secretario Stimson se frotó la barbilla. Uno se pregunta contra quién planea usarlos, reflexionó el mayor general Eisenhower. Quien quiera que sea, me dan pena esos pobres desgraciados. 12 de octubre de 1943, Océano Atlántico, en nuestra suite privada de primera clase en el transatlántico que nos llevaba de vuelta a Europa, Visa se quedó boquiabierta mientras terminaba el relato de mi vida desde la Primera Gran Guerra hasta el final de la Segunda. La taza de chocolate caliente que tenía en las manos se había enfriado. No había probado ni un solo sorbo desde que empecé mi narración, solo escuchaba atenta y en silencio. Me preocupé un poco cuando su expresión paralizada y su silencio se mantuvieron durante más de un minuto. ¿Me equivoqué al contarle mis verdaderas razones para unirme a la política? Visa era una persona de principios que siempre priorizaba el bien de la nación. ¿Mis motivaciones egoístas chocaban con sus ideales? Mis temores resultaron infundados cuando Visa colocó tranquilamente su taza de chocolate sobre la mesa de café y de inmediato se dobló de la risa. Ja, se cayó de la silla y continuó riéndose a carcajadas en el suelo alfombrado, con lágrimas filtrándose por las comisuras de sus ojos, como si acabara de mostrarle el colmo de la comedia. ¿Estás bien?, pregunté. Aunque me alegré de que su reacción no hubiera sido de decepción, ¿no era tan graciosa mi situación? Jiji. La risa de Visa finalmente se apagó cuando sus abdominales comenzaron a acalambrarse. Logró volver a su asiento y se secó una lágrima de diversión. Seguro que no fue tan gracioso, crucé los brazos e hice pucheros. Pero lo es. Imagínate si el mundo supiera que la única razón por la que te convertiste en canciller fue porque querías un salario estable y seguridad laboral. O que llevas todo este tiempo intentando renunciar, pero te siguen dando una excusa. Creo que la mitad del parlamento franquista se moriría de la risa si se dieran cuenta de que podrían haberte pedido la dimisión en Londinium y evitar la humillación de su país. Visa rió entre dientes. Sigo sin creerme la gracia, resoplé indignado. Llevo mucho tiempo intentando que me despidan, ¿sabes? Haga lo que haga, no funciona. Quizás estás abordando tu problema desde la perspectiva equivocada.
En lugar de intentar que te despidan, quizás deberías lograr que te inhabiliten para ejercer un cargo, sugirió Visa. Reflexioné un momento. Lo que dijo Visa me abrió la mente a una nueva posibilidad. Una bombilla imaginaria se encendió sobre mi cabeza en un momento de inspiración. Límites de mandato. Podría introducir límites de mandato para la Cancillería. ¿Por qué he estado ignorando esta posibilidad? Era tan obvio en retrospectiva. Veamos. Este era mi tercer mandato y séptimo año como canciller. Garantizar el camino de los estados imperiales hacia convertirse en una superpotencia debería llevar aproximadamente media década. Las elecciones generales suelen celebrarse cada 4 años, salvo casos como la disolución de una coalición política o la pérdida de la mayoría de un gobierno en el poder. Como la duración de los mandatos puede variar, un límite de años podría ser una alternativa. Un límite de 4 mandatos o 12 años para la Cancillería, lo que sea más corto, sería ideal. Garantizaría que no sería canciller más de 5 años más, ya que entonces estaría legalmente obligado a renunciar a mi cargo. La limitación de mandatos también debería servir para garantizar que mi país no se convierta en una autocracia o una gerontocracia en el futuro, al evitar que una sola figura se arraigue demasiado políticamente. Asimismo, debería aumentar la competitividad política, obligando a los partidos a adoptar políticas más atractivas para competir por el poder a largo plazo, en lugar de depender de un único candidato con una popularidad masiva para llevarlas adelante. Visa, eres un genio. Exclamé mientras la cargaba en brazos y le daba un beso profundo en los labios. 25 de octubre de 1943, Waldstatten, me desperté aturdido junto a Visa, frotándome los ojos mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de nuestra cabaña vacacional de una habitación que habíamos alquilado. Visa aún dormía profundamente. A regañadientes, dejé el abrazo de mi encantadora esposa y nuestra cómoda cama, y abrí la puerta corrediza de cristal que daba al balcón. Al salir al balcón de madera, hice algunas series de estiramientos militares mientras respiraba profundamente el aire refrescante de la ladera de la montaña, libre de la contaminación tan omnipresente en las grandes ciudades. Habíamos pasado nuestros últimos 10 días de vacaciones en los Alpes de Waldstatten. Habiendo dependido tanto de la magia y los orbes de computación en mi vida diaria para compensar mi falta de fuerza y resistencia naturales, quería mejorar mi estado físico. En cuanto a Visa, estaba preocupada por estar subiendo de peso por la falta de ejercicio, aunque yo personalmente pensaba que su figura era perfecta tal como estaba. La actividad física, junto con la aclimatación a la altura, nos había hecho un gran favor a ambos. La resistencia de Visa había mejorado ligeramente gracias al cardio, mientras que yo finalmente había superado algunos de los efectos de mi maldita presión arterial baja. Era la única razón por la que podía levantarme tan temprano en comparación con antes, cuando necesitaba una buena media hora para sobreponerme al mareo y la fatiga matutinos. Después de contemplar el amanecer y disfrutar de su suave luz durante unos minutos, volví a entrar para cepillarme los dientes y refrescarme para el día. Miré la hora en el reloj. Las 6:10. Los periódicos de la mañana ya deberían estar en la puerta de la cabaña. Como les había ordenado a mis empleados que solo me contactaran en caso de emergencia, mi único informe diario sobre la actualidad mundial provenía del periódico local. Siendo sincero, lo prefería así. Mucho menos estrés cuando no necesitaba estar al tanto de 12 nuevos desarrollos de infraestructura, 4 informes gubernamentales y 8 misiones secretas cada día. Abrí la puerta de la cabaña, cogí el rollo de periódico que estaba sobre el felpudo y volví a la acogedora sala de estar. Me preparé un café rudimentario y le di un sorbo. Decente, pero no tan bueno como el de Visa. Encendí la chimenea, un lujo para una cabaña de este tamaño, y comprobé que el humo salía por la chimenea en lugar de acumularse dentro. Tras crear un ambiente acogedor, me hundí en uno de los 2 lujosos sillones del salón, con la taza humeante en una mano y el periódico en la otra. Tomé un gran sorbo de café, lo dejé en la mesa de centro junto a mis pies, desenrollé el periódico, y escupí el café al leer el título en la portada y ver las fotos correspondientes. El imperio resucitado. Los estados imperiales regresaron a la monarquía. Las fotos que acompañaban el libro mostraban el interior del Reichstag, con Ludwig aparentemente votando para la aprobación de un proyecto de ley, junto con otra imagen de una corona. Limpié el café lo mejor que pude y hojeé el periódico. No, esto no podía ser real. Lo volví a leer. Esperaba estar alucinando. Fue inútil. No había ningún error.
Con el miedo y la furia creciendo en mi estómago, leí el artículo. Ayer mismo por la tarde, se aprobó un proyecto de ley histórico en el Reichstag de la Federación de Estados Imperiales, que transforma el sistema de gobierno del país de una democracia parlamentaria a una monarquía. Un avance revolucionario en el panorama político europeo, que ha llevado a muchos a preguntarse si se ha recuperado plenamente el espíritu y la esencia del antiguo imperio. A las 15:27, hora de Berlín, el canciller presidente interino Ludwig Ernst, con el apoyo de su partido imperial y del Partido Obrero Alemán del canciller de Gurechav, logró aprobar el proyecto de ley de restauración de la monarquía imperial con una supermayoría sin precedentes del 88%. Los analistas políticos suponen que el proyecto de ley se estuvo elaborando en secreto durante varios meses, dado que no se había dado ninguna indicación previa sobre su propuesta, a pesar de que el sentimiento a favor de un retorno a la monarquía siempre había sido fuerte en el antiguo territorio del imperio. Una vez en marcha, el proyecto de ley de restauración de la monarquía imperial implementará varios cambios radicales en la estructura política de los estados imperiales. Sin embargo, las principales acciones que impulsará son: el cargo de presidente del Reich será abolido y sustituido por el de un monarca, al que corresponderán tanto el poder legislativo como el ejecutivo. El Reichstag será despojado de su poder legislativo habitual y relegado al de órgano consultivo del monarca. El papel del canciller y del vicecanciller subsistirá, pero actuarán en una capacidad similar a la de consejeros o adjuntos del monarca. El Reichstag celebrará una última votación para elegir a su monarca elegido. Si bien esta transición puede parecer drástica para nuestros lectores de Waldstaaten, este desarrollo no sería sorprendente para los ávidos seguidores de las tendencias políticas en los estados imperiales. El monarquismo ha estado en auge en los antiguos estados nacionales que componían el imperio desde el final de la Segunda Gran Guerra. Este sentimiento se refleja en gran medida en el repentino aumento de popularidad del partido imperial, que pasó de ser un partido minoritario insignificante a ser el segundo partido político más grande del país en un solo ciclo electoral. En el país, el anuncio generó reacciones tanto ansiosas como anticipatorias. Mientras algunos denunciaban la falta de democracia y participación ciudadana en el nuevo gobierno, otros se regocijaban con la nostalgia al ver que el gobierno volvía a su forma habitual. La convulsión del panorama político de los estados imperiales generó reacciones internacionales diversas. Los aliados de Joseph comentaron la transición con un optimismo cauteloso, mientras que los países alineados con Pato la denunciaron como una forma de regresión sistémica a la autocracia. El canciller presidente en funciones Ernst anunció además que la votación para elegir al monarca de los estados imperiales se celebrará esta mañana temprano, y que los resultados se anunciarán al mediodía. Si bien la identidad de los candidatos para esta votación se mantiene temporalmente en secreto para los civiles, es obvio para todos los ciudadanos que el favorito. No soporté seguir leyendo. En un ataque de ira, rompí el periódico y lo tiré a la chimenea. No fue una gran pérdida. No necesité leer el artículo entero para entender qué había sucedido mientras estuve ausente. Me han traicionado. Mis temores iniciales sobre Luis no eran infundados. En mi ausencia, de alguna manera me ha usurpado para erigirse en emperador. Necesitaba regresar a Berún inmediatamente para evitar esto. Qué ingenuo y confiado he sido. ¿Cómo pude ser tan ciego? Ludwig había estado aspirando en secreto a derrocar mi gobierno todo este tiempo, delante de mis narices. Con la oportunidad que le brindaron nuestras ausencias, Ludwig había tendido la trampa. ¿Cómo lo hizo? Entendí por qué el partido imperial votó a favor del proyecto de ley, dado que él era su presidente, pero ¿cómo logró socavar mi control sobre mi propio partido? Y eso no era todo, había otras fuerzas y medidas en marcha para evitar que algo así sucediera. ¿Y el BND? ¿Los militares? ¿Los demás partidos en el Reichstag? ¿Los ciudadanos? El lenguaje y el tono del periódico eran demasiado tranquilos y neutrales para un evento tan trascendental. No habría permanecido tan tranquilo si hubiera habido alguna resistencia significativa contra la toma de poder de Ludwig. Reflexioné sobre lo que este acontecimiento significaba para Visa y para mí. Ludwig probablemente se entronizaría a sí mismo o a un pariente cercano, probablemente a su madre. Tras ello, necesitaría centralizar su poder y ejercer el control sobre su imperio. Esto significaba que debía cooperar conmigo para estabilizar este imperio recién renacido o neutralizar mi poder e influencia en los estados imperiales, para luego asumir el vacío de poder que quedaría. Si hubiera querido cooperar conmigo, ya habría sacado el tema antes de mis vacaciones, o incluso antes.
Dado que no había tenido lugar tal conversación, podía asumir que no deseaba conservar mis puestos y los de Visa como canciller y vicecanciller después de ascender al trono. Era traición, entonces. Si hubiera decidido neutralizar mi influencia, eso significaría capturarme y matarme o lanzar una campaña masiva de difamación para socavar mi popularidad. Dado que seguíamos allí en lugar de ser capturados en plena noche por fuerzas especiales, solo podía suponer que Ludwig había optado por esta última opción. Debo poner fin a esta farsa y regresar a Berún lo antes posible antes de que se inicie cualquier campaña de desprestigio, suponiendo que no se haya iniciado ya. Decidido, fui a despertar a Visa antes de contactar a mi equipo de guardaespaldas para anunciar un cambio en nuestro horario. 25 de octubre de 1943, 10 Downing Street, Churchill se sentó en su escritorio y se recostó en la silla mientras los informes de los estados imperiales llegaban a raudales, uno tras otro. Los revisó rápidamente para captar la esencia antes de pasar al siguiente informe debido a la gran cantidad de información que llegaba. La protesta estudiantil en la Universidad de Frankfurt fue reprimida por los militares. Legisladores del Reichstag intentaron huir del país. Fueron secuestrados por mujeres no identificadas y posteriormente vistos en el Reichstag. Varios modelos de helicópteros de producción temprana prestados a empresas de medios por los militares, el dominio de Akitsushima, el zarato ruso, la República Nacional de Qin y el reino de Magna Rumeli expresaron su pleno reconocimiento de la monarquía de transición de los estados imperiales como legítima y legal. Churchill se frotó la barbilla y dio un sorbo a su brandy. Estaba claro que, una vez concluida la última sesión de votación del Reichstag, el anuncio oficial no tardaría en llegar, y la coronación, solo unos meses después. El regreso de los estados imperiales a la monarquía no le sorprendió. Dado que Degurechav había centralizado el poder y dominado una mayor parte del Reichstag a lo largo de los años, sumado al creciente sentimiento promonárquico en los estados imperiales, la suerte estaba echada. Por supuesto, los resultados para el monarca electo de los estados imperiales aún no se han anunciado, pero incluso un borracho sin educación en un pub ruinoso podría adivinar que sería Degurechav. Su luna de miel fue prácticamente una vuelta triunfal por el mundo. Recibir un título del Vaticano que Carlomagno ostentó en su día, lo que prácticamente confirma que se había ganado su apoyo incluso a pesar de su inclinación sexual. Toda esa exhibición en Malgache para anunciar a todos los presentes que también se había proclamado soberana de la isla. Establecer contactos en Qin y Akitsushima. Incluso hubo un informe de uno de sus ojos en Estados Unidos. Degurechav fue vista siendo llevada a un aeródromo estadounidense en un vehículo militar. Probablemente, algún trato turbio con los yanquis, con su afán de lucro. En cualquier caso, el ascenso de Degurechav se produjo antes de lo previsto por él y la mayoría de los observadores políticos. Churchill esperaba que Degurechav esperara hasta que el zarato ruso se uniera a la OCEF, lo que no ocurriría hasta dentro de un par de años. Como otra monarquía con estrechos vínculos con Degurechav y con una gran deuda con ella por su asistencia personal en la guerra civil rusa, el zarato ruso se inclinaba a apoyar a Degurechav como kaiserín del imperio renacido. Una vez que formara parte de la OCEF, podría ayudar a Degurechav a presionar a los miembros más reticentes de la OCEF para que aceptaran la subversión de la democracia de su país por parte de Degurechav, con la condición de que los estados imperiales se mantendrían como un aliado firme en la alianza. Degurechav nunca fue conocida por su impaciencia. Algo debió de ocurrir para acelerar sus planes. ¿Sabía de las operaciones secretas de Pato para desestabilizar OCEF? Imposible. La operación Iceberg a la deriva solo era conocida por un puñado de los agentes de inteligencia más confiables a su servicio. La operación Fusión tenía menos seguridad operativa, ya que los agentes cooperaban con elementos no profesionales, pero sus colaboradores no tenían motivos para filtrar información sensible a terceros. En cualquier caso, era mejor asumir que al menos una o incluso ambas operaciones estaban comprometidas. Ya habían invertido demasiados recursos en ambos proyectos, por lo que sería un enorme desperdicio retirarse ahora. Debía apelar al resto de la OAP en su próxima reunión de emergencia sobre los estados imperiales para que aceleraran aún más la operación Iceberg a la deriva. Por otro lado, la operación Fusión se retrasaría temporalmente para investigar a todo el personal involucrado en la operación en busca de espías y filtraciones. Suspiré, frotándome la cara y reclinándome en mi asiento en la sala de descanso conectada al hangar donde estaba nuestro avión. Todos esperábamos a que nuestro avión de transporte privado estuviera listo para despegar. Visa y yo nos sentamos en una mesa frente a frente mientras le contaba lo sucedido en casa.
Neumann y sus compañeros guardaespaldas estaban sentados en la otra mesa con un mapa de Berún extendido frente a ellos, discutiendo planes para una operación de rescate de nuestros gemelos en el orfanato, si fuera necesaria. Sentí lástima por Neumann, mi jefe de seguridad. Lo que él creía que sería un relajante viaje alrededor del mundo mientras realizaba tareas de seguridad superficiales, se convirtió en la ejecución de una operación de rescate para 2 bebés VIP que ni siquiera cumplían 1 año. Aunque no creía que Ludwig se rebajara a involucrar a bebés en su acaparamiento de poder, era mejor tomar precauciones. No puedo creerlo. ¿Estás segura de que todo este desastre no es un malentendido? Dijiste que no terminaste el periódico antes de tirarlo a la chimenea, murmuró Visa. Aunque le repetí la situación en casa, se negó a creerlo y negó con vehemencia que tal traición hubiera ocurrido. La redacción era clara e inequívoca. Yo tampoco quiero creerlo, pero es la verdad. La democracia en los estados imperiales ha caído. Es probable que Luis se declare emperador hoy. Negué con la cabeza con tristeza. En retrospectiva, dejar el país en manos de un exmiembro de la realeza conocido por sus ideas monárquicas no fue la decisión más acertada. Atribuí en gran medida este tremendo error a mi estado psicológico cuando me iba de vacaciones. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mi desesperación por retirarme de mi puesto de canciller se ha incrementado, lo que me ha llevado a tolerar cosas que normalmente no toleraría. El mejor ejemplo fue traspasar temporalmente mis responsabilidades a Ludwig, un conocido monárquico. El estrés y la fatiga acumulados al dirigir Germania durante la Segunda Guerra Mundial, seguida de una campaña electoral, me habían llevado a desarrollar síntomas de agotamiento, lo que resultó en pérdida de motivación y un menor rendimiento laboral. Menudo error de novato. Como exgerente de recursos humanos, debería haberlo detectado antes, dado que siempre he sido experto en detectar el agotamiento en otros empleados. Si no hubiera estado tan impaciente por irme de luna de miel, me habría asegurado de que hubiera más mecanismos de seguridad para restringir el poder de Ludwig antes de irme. Claro que, en aquel momento, no tenía muchas razones para sospechar de sus intenciones. Desde que lo recluté, Ludwig había sido leal, confiable y firme. Incluso había dejado de defender constantemente la monarquía, como había prometido. Durante mi ausencia, durante la intervención de Ozef en la Segunda Guerra Civil rusa, mantuvo la estabilidad del país y se abstuvo de interferir con la burocracia ni con el poder legislativo. La única vez que hizo algo sin mi orden explícita fue cuando legalizó la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Incluso entonces, fue por el deseo de Visa de casarse conmigo. Por desgracia, la retrospectiva siempre es 20/20. Lamentar mis errores no serviría de nada para solucionar mi situación. Visa suspiró confundida. Decir que el día había sido desconcertante sería quedarse corto. Primero, la despertaron y le dijeron que debían regresar a Berún de inmediato. Luego, Tanya le explicó que Ludwig, de alguna manera, había planeado una toma del gobierno de los estados imperiales mientras ellos estaban ausentes. Era como si las revelaciones que Tanya le había hecho hacía un par de semanas sobre sus verdaderas intenciones al debutar en la política no le hubieran sorprendido lo suficiente. Si bien debería haber estado resentida, pues Tanya incluso había confesado haber contemplado huir del país y dejar que Germania se defendiera sola contra la Federación Rusa, en realidad nunca lo había hecho. En cualquier caso, Tanya nunca abandonó el país y, en cambio, lideró a la nación hacia la victoria sobre el gigante comunista. Por lo tanto, no tenía sentido enfurecerse por hipótesis. Esto le había permitido encontrarle gracia a la inusual situación de Tanya al no renunciar a su trabajo. Sin embargo, la situación a la que se enfrentaban en ese momento era todo menos graciosa. Aunque Ludwig hubiera albergado malas intenciones durante el último año, me sigue pareciendo extraño que nadie lograra detenerlo una vez que hizo su jugada, dijo Visa. ¿Qué hay de los militares y el BND? Ludwig podría haber ofrecido al ejército concesiones importantes en cuanto al presupuesto de defensa o quizás una flexibilización de los requisitos para el uso de bombas nucleares. Si ese es el caso, estamos ante un golpe de estado. En cuanto al BND, Ludwig es el novio de Elia, dijo Tanya, con la voz apagada hacia el final, torpemente. No puedes sospechar en serio que Elia es una traidora. Visa la fulminó con la mirada, lista para defender la lealtad de su mejor amiga. Elia había sido fundamental en el ascenso de Tanya al poder y había estado con ellos desde el inicio de su carrera política. No la estoy acusando de ser una traidora. Tanya puso sus manos delante de ella en un gesto apaciguador.
Tanya continuó explicando. Pero es posible que la confianza de Elia en Ludwig le permitiera incapacitarla de alguna manera y luego enviar órdenes a la BND fingiendo que provenían de ella. Para cuando se dieran cuenta, ya habría sido demasiado tarde, lo que habría permitido a Ludwig usar la BND. Eso aún nos deja con el Reichstag. Un cambio de gobierno tan importante requeriría una mayoría cualificada de 2/3 como mínimo. Supongamos que todo el partido imperial votara a favor, lo que aún deja al 70% del Reichstag en contra. No habría podido hacer nada sin el GWP, dijo Visa. Claro que buena parte de las opiniones políticas del GWP coincidían con las del partido imperial, pero el instinto de seguir el liderazgo de Tanya les había sido inculcado con el paso de los años. Jamás irían en su contra. Es cierto. Tanya se rascó la sien, pensativa. Aunque dejé las cosas en sus manos, el GWP seguramente se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando se presentó el proyecto de ley. A menos que, Tanya recorrió la sala con la mirada, fijándose en un kiosco cerca de la estufa de la sala de descanso, colocado allí para los pilotos y mecánicos. Se acercó a coger un rollo de periódico y regresó para extenderlo sobre la mesa. Reanudó la lectura, empezando desde donde lo había dejado. Ahora entiendo por qué el GWP votó por Ludwig, dijo Tanya con la comprensión reflejada en su rostro. Lee esto. Señaló un párrafo en el periódico, casi al final del artículo. Si bien la identidad de los candidatos para esta votación se mantiene temporalmente en secreto para los civiles, es obvio para todos los ciudadanos que la favorita no es otra que la actual canciller de los estados imperiales, Tanya von de Gurechav. Visa se quedó sin aliento. Había sido un malentendido después de todo. Tanya siempre había gozado de una popularidad sin precedentes, hasta el punto de que la mayoría de los ciudadanos ya no podían imaginar un futuro sin ella como líder del país. Aunque Visa aún no entendía qué había llevado a Ludwig a actuar en contra de las órdenes de Tanya, sus acciones ahora tenían más sentido. Si bien era preferible que Ludwig intentara convertir a Tanya en kaiserina que él mismo subiera al trono, seguía sin ser un resultado deseable para Tanya, quien había dejado claro que no quería permanecer en el poder más tiempo del necesario, e incluso se había resistido a la idea de elevar su estatus a la realeza. Visa miró a su esposa, sabiendo que Tanya debía haber llegado a la misma conclusión. Tanya, esto solo podría significar, Tanya declaró triunfante, como si hubiera resuelto un gran enigma. Sí. Engañó al GWP haciéndoles creer que yo iba a ascender al trono mientras planeaba cometer fraude electoral para convertirse en el Kaiser. ¿Qué? Visa miró a su esposa como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Cómo pudo haberla obligado a llegar a esa absurda conclusión? Tanya continuó, es la única conclusión lógica. Para que el GWP estuviera de acuerdo, debió convencerlos de que era mi orden votar a favor del proyecto de ley para volver al monarquismo. Debió prometerles grandes recompensas, mientras planeaba manipular el voto para que un monarca se colocara en el trono. Después, tomaría rápidamente el poder e impediría cualquier investigación o cuestionamiento de la legitimidad del voto. Tanya, eso no tiene sentido. Es fácil cometer fraude electoral en unas elecciones generales, pero uno cometido en el Reichstag, con alta seguridad y vigilancia constante mientras los miembros emiten su voto individualmente y discuten entre ellos sobre a quién votar, es prácticamente imposible, dijo Visa exasperada. Intimidación o chantaje, entonces. O eso o tratos turbios que prometen beneficios exagerados. Tanya giró, siguiendo su relato. Visa tenía la persistente intuición de que algo iba terriblemente mal con el estado mental de Tanya a la hora de aceptar una mayor responsabilidad. Era como si su esposa se estuviera engañando a sí misma en un desesperado intento cognitivo por reconciliar sus creencias con sus circunstancias reales. Visa se volvió hacia Neumann y su equipo, quienes aún pulían los detalles de su operación de rescate mientras intentaban ignorar la discusión de Visa con su esposa. Caballeros, ¿pueden dejarnos un momento? Les prometo que no tardaremos mucho. Asintieron y se dirigieron al hangar, sin dejar de hablar de la operación en tono profesional. Visa se volvió hacia Tanya. Tanya, creo que Ludwig quiere convertirte en Kaiserin. De hecho, creo que incluso la gente común quiere que te conviertas en Kaiserin. Tanya se quedó paralizada un momento, luego se recuperó. No seas ridícula, Visa. Ya no estamos en el siglo pasado. Además, ¿por qué querría Ludwig ascenderme a mí, una antigua plebeya, a un puesto que su familia alguna vez ocupó? Visa dudó un momento antes de responder, porque sabe que el pueblo no aceptará de nuevo a su familia en el trono.
La opinión pública sobre la familia real estaba en el lodo hacia el final de la Primera Gran Guerra. El pueblo solo apoyaría a un líder inmensamente popular, probado y venerado, que ha prestado repetidamente grandes servicios a la nación. Alguien como tú. Al apoyar a tu estrella emergente, él y su familia saldrán ganando. Tanya negó con la cabeza. Me estás exagerando. Ambos sabemos que mucho de lo que hice como rector fue accidental o un intento de que me despidieran. Tu logro de ganar la Segunda Gran Guerra no lo fue, replicó Visa. Tenías toda la intención de ganarla. Tanya asintió a regañadientes. Excepto por eso. Pero aún así, supongamos que Ludwig me quiere en el trono, ¿qué pasa con el pueblo? Claro, soy popular, pero ¿por qué querrían los ciudadanos de nuestra nación un Kaiserin cuando nuestra democracia ha dado resultados satisfactorios? ¿Nuestra democracia ha estado bien? Tanya, nombra un solo canciller decente que hayamos tenido desde el final de la Primera Gran Guerra, aparte de ti. Puede que sea una creencia contradictoria para alguien en su posición actual, pero Visa siempre había creído que la democracia era un sistema defectuoso. Quizás se debía a su educación aristocrática, o incluso a que sus opiniones estaban hastiadas por la incompetencia de los funcionarios electos, pero era una opinión que siempre había albergado. En democracia, era demasiado fácil desinformar a los votantes y manipular los votos. Cualquier persona carismática con don de palabra podría, en teoría, ganar unas elecciones sin las cualificaciones necesarias, a diferencia de los nobles, que han sido entrenados para gobernar y gestionar desde su nacimiento. Visa había apoyado a Tanya no porque creyera en la democracia, sino porque creía en ella. No puedes usar ese argumento. Solo soy la tercera canciller desde que el país se convirtió en república. Tanya lo descartó con un gesto. Bien, entonces, ¿y desde que naciste? Preguntó Visa. Tanya guardó silencio mientras intentaba devanarse los sesos, buscando los nombres y las carreras de los cancilleres desde 1914. Su esposa comprendió por un instante que no había ningún canciller que cumpliera los requisitos. Sabiendo que tenía impulso, Visa continuó. Tanya, te estás subestimando. Pregúntale a cualquiera en los estados imperiales y proclamarán que eres la mejor canciller que han tenido desde Bismarck. La gente te apoya porque te ve como la mayor esperanza de prosperidad y ascenso nacional en décadas. Eres joven, carismática, visionaria y, sobre todo, competente. Un diamante en bruto. ¿De verdad te sorprende que la mayoría quiera que seas la líder de la nación de forma permanente porque temen que quien te suceda deshaga todo el progreso que has logrado? Tanya simplemente la miró fijamente, con una expresión casi asustada en su rostro. Visa continuó. No te pido que tomes el poder y te conviertas en un dictador ni nada por el estilo. Sé que no quieres el poder, y eso es maravilloso. El poder está mejor en manos de quienes nunca lo han deseado. Alguien como tú. En el peor de los casos, si Ludwig realmente intentara usurparte, todos seguiremos tu plan. Pero, por favor, considera todas las posibilidades. Tanya reflexionó un momento, con una expresión de ansiedad en su rostro. Finalmente, asintió. Bien, lo consideraré. Aunque no crea que sea el caso, añadió en voz baja al final. En ese momento, llamaron a la puerta de la sala de descanso que daba al hangar. Se oyó la voz de Neumann. El piloto me dijo que todos los preparativos están listos. Tenemos autorización para despegar. El mismo día, Berun, sentado en una de las numerosas salas de recreo del Reichstag, Ludwig golpeaba el suelo con los pies con una mezcla de impaciencia y temor mientras aguzaba el oído, reforzado con un hechizo de escucha, para escuchar el sonido de las papeletas contadas en la cámara principal. Era inútil, por supuesto. El equipo de magos al servicio directo del Reichstag había lanzado un hechizo de privacidad sobre toda la cámara principal una vez cerradas las puertas tras el período de votación anónima y los miembros del Reichstag se retiraron temporalmente para un receso prolongado. Luis había hecho todo lo posible para asegurar que este día llegara, siguiendo las instrucciones de su abuelo. Si todo salía bien, tendría votos más que suficientes para restituir los estados imperiales a la monarquía. Para mañana al mediodía, hora prevista de regreso del canciller y el vicecanciller, la nación recibiría al canciller de Gurechaz como su Kaiserin. No le había costado ningún esfuerzo ganarse los votos de sus miembros del partido imperial.
No solo los miembros de su partido tendían a votar según las líneas del partido, sino que el propósito de la fundación del partido había sido restablecer la monarquía tras haber visto como una líder singular, decidida y carismática, impulsada por la lealtad y el amor a su país, podía dirigir un país con mucha más eficacia y determinación que un grupo de funcionarios electos semicompetentes, cada uno con sus propias agendas contradictorias. El Partido Obrero Alemán no había sido mucho más difícil de desmantelar. Al menos una quinta parte compartía las mismas convicciones que los miembros del Partido Imperial, pero se había mostrado demasiado reticente a cambiar de partido y abandonar la indolente comodidad de descansar bajo la sombra del canciller de Gurechav. Pero la mayoría se había mostrado entusiasmada al seguir el plan, especialmente cuando este reveló que los miembros del Reichstag seguirían recibiendo el mismo salario, incluso con sus reducidas responsabilidades y poder. Hubo algunos detractores, por supuesto, ya que un partido tan abarcativo como el GWP albergaba varias facciones y grupos más pequeños que compartían creencias ligeramente matizadas, pero que aún defendían los valores fundamentales del GWP. Sin embargo, todos esos detractores habían sido abordados mediante la diplomacia o negociaciones agresivas. En cuanto a los partidos más pequeños en el Reichstag, de hecho se había abstenido de acercarse a ellos y a sus miembros, a menos que participaran activamente en traición, sedición o sabotaje. Ludwig miró el reloj que colgaba sobre la entrada del salón de recreo. Faltaban 40 minutos para el mediodía. No tenía ni idea de cuánto había avanzado el recuento de votos. Aunque solo había habido unos 1000 votos en total, una votación tan monumental requería varias rondas de recuento y la evaluación de cualquier tipo de fraude o manipulación. Por lo que sabía, podrían pasar otras 2 horas hasta que se anunciaran los resultados. Justo cuando estaba decidiendo si salir del edificio del Reichstag para ir a almorzar, las puertas dobles que conducían a su sala de recreo se abrieron y entraron su secretario personal y un general de la Fuerza Aérea. Ludwig se levantó inmediatamente del sofá, concentrándose en su secretaria e ignorando por un momento al general. ¿Ya está? Anna se detuvo con un taconazo, con una mirada profesional. Negó con la cabeza. Desafortunadamente, el recuento sigue en curso. Pero podríamos tener problemas. Volteó la cabeza hacia el general. El general, un hombre de unos 50 años con patillas canosas, dio un paso al frente e informó con su habitual tono militar. Señor presidente, soy el general Bastian von Goldstein. A las 10:20, recibimos un aviso del control aéreo de Berún. Detectaron un avión no identificado que venía del oeste a gran velocidad, volando a baja altura para evitar ser detectado. Ludwig arqueó las cejas con alarma y ansiedad. ¿No me digas que la OPA envió un avión de guerra para interrumpir nuestros procedimientos? ¿Se identificó el avión? Aunque la OPA se oponía a que el canciller de Gurechav acumulara más poder ejecutivo, no esperaba una decisión tan temeraria. Tal acción podría poner en peligro la guerra. El general Goldstein negó con la cabeza. No intentó responder cuando lo llamamos. El control aéreo nos envió una advertencia, lo que nos obligó a enviar varios aviones de combate para interceptarlo. Sin embargo, lo perdimos al aterrizar bruscamente a unos 100 kilómetros de Berún. Aún no hemos descubierto el avión, pero sospechamos que sus ocupantes han desembarcado y podrían estar dirigiéndose a la ciudad. El mariscal Lergen ya ha puesto a los militares en alerta máxima y patrullan el perímetro de la ciudad. Sospechamos que podría tratarse de un intento discreto de la Oficina de Aviación Civil de la Patria, PATO, de interrumpir la sesión del Reichstag en curso. Ludwig asintió, agradecido por la rápida respuesta militar. Estaba alarmado, sí, pero no sorprendido por tal giro de los acontecimientos. Si bien era una acción imprudente por parte de la OAP, sus líderes podrían considerar una táctica acertada atacar al gobierno de los estados imperiales ahora, mientras se encontraba en un tumultuoso estado de transición, con el objetivo final de desestabilizar la escena política del país y dañar su reputación internacional. Además, existían diversas maneras de eludir la responsabilidad por un asalto a los estados imperiales. Podrían alegar que la operación fue ejecutada por agentes sin autoridad, como soldados desertores, mercenarios a sueldo o terroristas, todo ello mientras ocultaban sus rastros con habilidad y tendían una trampa a individuos involuntarios para que cargaran con la culpa. Era lo que él habría hecho. Despidió al general Goldstein, quien se marchó discretamente sin que nadie más en el Reichstag se enterara de su llegada. Ludwig volvió a recostarse en la silla, confiado en que los militares podrían brindar la seguridad adecuada contra cualquier intruso, incluso si se trataba de agentes especiales altamente entrenados.
10 minutos después de que volviera a sentarse, las puertas de la sala principal del Reichstag finalmente se reabrieron, señal de que el recuento de votos había concluido. Se anunció rápidamente a través de altavoces dispersos por todo el edificio del Reichstag, informando a los miembros en ejercicio que debían regresar a la sala principal para recibir el resultado. En menos de 20 minutos, los casi 1000 miembros del Reichstag, incluido Ludwig, se encontraban debidamente sentados en sus respectivas secciones. Entre sus parlanchines colegas del Partido Imperial, el corazón de Ludwig latía con fuerza. Como un estudiante que revisa mentalmente las respuestas de su examen después de haber recogido sus papeles, Ludwig se encontró simulando paranoicamente situaciones hipotéticas en las que su plan podría haber sido frustrado. Quizás los miembros a los que sobornó y amenazó habían, de alguna manera, desarrollado su integridad y se habían abstenido de votar. Quizás el presidente del Reichstag había sido sobornado por alguna facción anti de Gurechav con la que no había tratado para anunciar un ganador diferente. O asesinos podrían asaltar el Reichstag y matar a todos los presentes, desmantelando así el gobierno del país. A su lado, su amigo Walter von Schiele, expresidente del Partido Imperial, le apretó el hombro en una muestra de camaradería y seguridad. Afortunadamente para él, sus temores resultaron infundados cuando el presidente del Reichstag, miembro del GWP, apareció para pronunciar su discurso. En tiempos de crisis, a lo largo de la historia, grandes hombres y mujeres han dado un paso al frente repetidamente para guiar a la humanidad a salir de situaciones insostenibles o han hecho contribuciones invaluables a nuestro progreso, ganándose gran mérito, confianza y respeto de sus semejantes. Es por ello que se les otorgan cargos y títulos que les permiten aprovechar al máximo su prodigioso talento y experiencia. Cargos prestigiosos y elogiados como generales, administradores, estadistas, primeros ministros, presidentes, reyes, una larga pausa. Y emperadores. El presidente del Reichstag concluyó con una solemne reverencia. Tras respirar hondo, el portavoz continuó: es un gran honor para mí anunciar el nombre del nuevo monarca que encabezará nuestra gran nación, quien será elevado al trono e investido con el poder y la responsabilidad de guiar a los estados imperiales y a sus pueblos hacia una nueva edad de oro, según lo acordado por el Reichstag, órgano de sesiones elegido democráticamente. Tras obtener más del 88% de los votos, es indudable que esta persona era la única candidata viable para liderar nuestra gloriosa y estimada nación. Por favor, todos de pie para nuestra nueva Kaiserin, Tanja von de Gurechav. El Reichstag estalló de inmediato en voces. Los vítores de alegre celebración dominaron las secciones donde se asentaban el GWP y el Partido Imperial. En gran contraste, las otras secciones, que albergaban a partidos políticos menores, se sentían sumidas en una sensación de derrota y de finitud. No fue una gran sorpresa que muchos se vieran obligados a votar por la legislatura, y de nuevo al votar por el canciller de Gurechav. Ludwig solo había insistido en un voto anónimo para salvar gentilmente un poco de su dignidad y popularidad, de modo que aún pudieran pavonearse y fingir ante sus colegas y votantes que siempre habían estado en contra. Por supuesto, incluso eso era un favor que podría cobrar más adelante. En medio de las locuaces felicitaciones de sus compañeros del Partido Imperial por sus esfuerzos, Ludwig notó que las puertas dobles que conducían a la cámara principal del Reichstag se habían abierto de golpe, el sonido enmascarado por el estridente ruido del Reichstag y dejando a la mayoría de la gente ajena a la perturbación. El instinto de exsoldado de Ludwig le hizo meter las manos con destreza en el bolsillo de la chaqueta, agarrando con fuerza su esfera de computación. Todos los miembros del Reichstag que debían estar presentes hoy habían sido contabilizados. Eso significaba que nadie más debía entrar en la cámara principal. Su mente regresó de inmediato a la conversación que había tenido con el general Goldstein ese mismo día, advirtiéndole de un posible intento de la Policía de Operaciones Especiales, PATO, de interrumpir los procedimientos del Reichstag. Pero antes de que Ludwig pudiera hacer nada, su mente se conectó con su cuerpo y notó los rasgos de la intrusa, lo que lo relajó. Jadeaba con dificultad y estaba ligeramente despeinada, como si hubiera hecho un gran esfuerzo para llegar hasta allí, pero era inconfundible. De baja estatura, cabello corto y rubio, ojos azules y luciendo un atuendo poco convencional. Una vieja chaqueta militar sobre un vestido sencillo. Tenía la boca ligeramente abierta, como si estuviera a punto de lanzar una proclamación. Solo una persona encajaba con esa descripción. La canciller de Gurechav, no, la Kaiser de Gurechav había regresado antes de tiempo de su luna de miel.
Antes de que pudiera formular sus preguntas sobre por qué había terminado sus vacaciones prematuramente y regresado a la capital sin informarle ni a él ni a ningún otro miembro del personal, los que estaban sentados cerca de las puertas también empezaron a notar la presencia de Tanya von de Gurechav. Pronto, exclamaciones de reconocimiento y sorpresa resonaron por toda la sala. En menos de medio minuto, estaba rodeada de docenas de simpatizantes y aduladores, todos ansiosos por felicitarla y ganarse aún más su favor. Ni siquiera el vicerrector, que llegó un minuto después, con el mismo aspecto desaliñado que su esposa, pudo abrirse paso entre la multitud de políticos oportunistas que intentaban congraciarse con su nueva emperatriz. No pasó inadvertido que entre ellos se encontraban políticos que, según él, no habían votado por la ex canciller. Enhorabuena por su ascenso. Nos ha superado a todos en maniobras, canciller de Gurechav, o debería decir, Kaiserin de Gurechav. Lo felicitó a regañadientes un veterano político de izquierdas, aunque algo irritado. Su Majestad, le doy la más sincera enhorabuena. Siempre he sido un ferviente defensor de sus políticas. Si alguna vez necesita un virrey para nuestras colonias de ultramar, me recomiendo sin reservas a... Un miembro del partido imperial, demasiado ambicioso, intentó defender su postura antes de que lo apartaran. Felicidades, nuestra nueva Kaiserin, todos sabíamos que solo tú eras digna de liderarnos. Un miembro de alto rango del GWP le estrechó las manos con entusiasmo, ignorando que mantenía los brazos flácidos. Su Majestad, me encantaría que visitara mi propiedad en Múnich algún día, mi esposa y yo lo recibiremos con los más lujosos. Un obsequioso político y empresario despotricó descaradamente antes de ser interrumpido también. La expresión facial de la ex canciller se congeló, con los ojos abiertos de par en par de forma casi cómica y la boca ligeramente abierta, quizá por verse abrumada por tantos estímulos a la vez. Pero, como era de esperar, se recuperó rápidamente, recorriendo con la mirada el Reichstag. Finalmente, su mirada se cruzó con la de Ludwig, quien bajaba tranquilamente de su asiento en lugar de abalanzarse sobre Tanya como los demás. Ludwig esperaba que ella le diera un gesto de aprobación o una sonrisa de agradecimiento por sus grandes esfuerzos, pero lo que Tanya hizo a continuación lo desconcertó. Con los ojos fijos en una extraña mezcla de ira y temor, y con una severidad reservada solo para criminales condenados a cadena perpetua, articuló en silencio las palabras: ¿Qué has hecho?